componen las unidades productivas, las empresas que no están registradas en la SUNAT. El empleo informal está basado en la persona. La persona está regulada por una ley laboral, esa persona tiene protección social ligada a su trabajo. Eso es lo que hace que una persona se considere que está dentro del empleo informal. La persona no es informal, sino el empleo de esa persona es informal porque no está dentro de leyes laborales o no tiene protección social, o sea, no tiene salud, no tiene ONP porque está trabajando de manera independiente y sin ello. Entonces se considera empleo informal. Todo eso, los dos, son parte de la economía informal. ¿Cuál es el nivel en Perú? Todo el mundo habla de 80, 70 y sí, para el 2023 estamos a un nivel de 74 de cada 100 personas están en empleo informal, para Lima es 60%. ¿Cuánta gente de Perú trabaja en comercio? En realidad, la mayor parte de Perú, el sector de actividad económica que tiene más personas trabajando es el agropecuario, agricultura, ganadería, pesca, silvicultura. Pero después de ese está comercio. Y si ustedes ven para Perú es casi 20%, pero en Lima es 27%. Ahora, ¿cuántos comerciantes de vía pública existen en el país? No es fácil tener un conteo porque no se puede salir a marcar uno por uno a los que están en todo el país. Pero con las estadísticas de la Encuesta Nacional de Hogares, del INEI, y las respuestas a sus preguntas sobre el lugar de trabajo para personas independientes de empleo informal, estimamos que hay 1.000.000, casi 300.000 para Perú, casi 500.000 para Lima, y en Lima Distrito, donde estamos ahora, 39.000 personas. Ahora, del 500.000 de comerciantes de vía pública que se estima para Lima, usando la Encuesta Nacional de Hogares, es probable que sean más. 19.000 son comerciantes que son personas con discapacidad. ¿Está claro eso? 19.000 de ese 500.000 se estima que son personas con discapacidad por la Encuesta Nacional de Hogares. Pues pasamos ya directamente a qué es lo que ha arrojado el estudio. Están aquí las 4 asociaciones, ya hemos saludado que están presentes, son ellas las que realmente son encuestadas y entrevistadas, sus miembros, son 152 miembros de esas 4 organizaciones. ¿Cómo se hace la encuesta? Los que llegaron más temprano han podido ver un poquito el video recordando cómo fue que se hizo en un local que es inclusivo, donde podían llegar, donde había ascensor. Se usó el modelo de la ficha que se usa por la Municipalidad Metropolitana de Lima. El campo fue en octubre del año pasado, algunos datos se corroboraron en febrero. Las encuestas las hicimos mis compañeras y yo del equipo WIGO y se ha usado toda la terminología de CONADIS para lo que es discapacidad. ¿Qué es lo que dice el estudio sobre ustedes que están aquí ahora con nosotros? Pues que el comerciante del Centro Histórico de Lima con discapacidad tiene un rostro femenino. La mayoría son mujeres, la mayoría no nacieron en Lima. Vinieron a Lima por no encontrar oportunidades para tratamiento o para trabajo en sus localidades de origen. De todas las 152 personas que encuestamos y entrevistamos, 64% no tienen apoyo de una pareja, es decir, salen adelante sin mucho apoyo. 24% en general no tiene a quien pedir ayuda, pero 87% de esos 152 personas tienen gente que depende de ellos. Y esa gente que depende de ellos pueden ser escolares, adultos mayores u otra persona con discapacidad. Son muy pocos los que solamente se tienen a sí mismos como dependientes, digamos, que solo cuidan de sí mismos. La mayoría están cuidando de alguien más. Hablamos un poquito más sobre las personas entrevistadas. La mitad se encuentra entre lo que llamamos sin escolaridad, quiere decir que no fueron al colegio o que no terminaron la secundaria. En ese rango de nivel educativo están los entrevistados. Un cuarto de la muestra es mayor de 60 años, la mitad vive en vivienda alquilada y un tercio de la muestra está viviendo en una casita cedida por la familia. 12% no tienen agua
dentro de la vivienda. 57% de los hogares son de un solo ingreso y el porcentaje de personas que reciben el programa Contigo. No sé si tenemos a alguien en la sala que reciba Contigo. Contigo es un programa que lo canaliza, digamos, el MIDIS, que da una asignación de 300 soles cada 2 meses para las personas que tienen discapacidad severa. Pues solo encontramos 7%. Sin embargo, casi la mitad de las personas encuestadas tienen tienen deudas al momento del estudio que las están manteniendo igual o las están bajando, es decir, tienen una capacidad de ahorro y de pago. Y un tercio de la muestra, bueno, 29%, digamos mejor, estaba ahorrando, la mitad de ellos a diario y la mitad de ellos a semanal, y el rango de ahorro va entre 50 a 100 soles. ¿Dónde viven las personas del estudio? La mayoría, 36%, perdón, no es la mayoría está en todos los distritos cercanos a Lima, que es San Juan de Lurigancho, el Agustino, la Victoria, ahí es como que está el grueso. Pero una parte importante está en Lima distrito mismo. Y es por razones obvias, ¿no? La facilidad de transporte, la cercanía donde pueden comprar la mercadería, lo vamos a ver en detalle. Muy bien, entonces, ¿qué más nos dice el estudio? Vamos a ver. Lo clave es que nos ha sorprendido a todos, habiendo tenido los resultados incluso del estudio COVID, que como se imaginarán fue un momento desastroso para gente que no podía salir a trabajar y que vive generalmente el trabajo diario. Nos ha sorprendido el nivel de vulnerabilidad de los comerciantes de vía pública con discapacidad. La carga familiar es brutal en la mayoría de los casos. Otro de los hallazgos es que en la vía pública, en el comercio de personas con discapacidad, existen dos realidades. Los comerciantes que ellos mismos tienen la discapacidad y los comerciantes que son cuidadores, que están trabajando como comerciantes por un familiar que tienen en casa con discapacidad. Y teníamos una pregunta específica en la encuesta, recordarán los que fueron encuestados aquí, que era qué es lo que más necesitan para seguir trabajando. Y no fue bonos, apoyos del Estado, programas sociales, sino fue poder trabajar con estabilidad en un sitio fijo y tener buen trato municipal. Eso fue un punto bien importante que salió. Otro punto, y lo vamos a ver ahora en los mapas, es la importancia o por qué todos en Andahuaylas, en Girón Andahuaylas. La ubicación en Girón Andahuaylas tiene un público asegurado por las galerías, por los centros mayoristas, por el Mercado Central Ramón Castilla. Además, afuerita del Mercado Central hay un baño que no ha sido diseñado como inclusivo, pero es un baño público que permite el ingreso de muchos de los compañeros con cierta accesibilidad mejor que en otros lugares. Y bueno, definitivamente está cerca a donde se vive para poder equilibrar las tareas de cuidado, que puede ser yo misma ir a la terapia o puede ser llevar a mi hijo a su consulta médica. Entonces todo viene a quedar cerca, accesible, manejable. El camino que está marcado en amarillo, ese es el Girón Andahuaylas, que termina allá arriba en el río. La Plaza de Hacho está más allá, y hemos marcado algunos lugares en el mapa que son emblemáticos de la parte histórica de Lima. Está la Universidad de Bellas Artes, está el Colegio Real de la Universidad de San Marcos. Un lugar sumamente importante es el Congreso, que está marcado con el número 3, tiene un poquito de verde ahí. Luego está el Colegio Mercedes Cabello, lo vamos a ver mucho en varias fotos ahora con una pared celeste. El Mercado Central es el punto 5 y el punto 6 es el Barrio Chino. Entonces, es una zona histórica, comercial, densamente visitada cada día. Pasamos a la siguiente. Acá está marcado específicamente dónde está este baño público, afuera del Mercado Central, y la cuadra 3 y la cuadra 5 del Girón Andahuaylas, donde se ubica la mayoría de los comerciantes que hemos estudiado. En este mapita pueden ver con detalle dónde se ubican los comerciantes. Los 152 están marcados ahí, solamente que no, están aglomerados, entonces no se puede ver a cada uno por separado. Incluso los que son mujer están en redondito y los que son hombre en triángulo. Van a ver que hay unos cuantos que están como en Girón Cusco, uno, pero en realidad la mayoría están en Andahuaylas. Y el baño inclusivo está marcado con el círculo marrón aquí delante del Mercado Central.
bueno, no es un baño inclusivo, pero digamos el baño accesible más o menos. Sobre las condiciones de discapacidad, estoy segura que la mayoría se preguntan, ¿cómo es? De las 152 personas, el 61%, esa persona tiene discapacidad. O sea, es comerciante que tiene discapacidad. La mitad de ellos tiene una discapacidad severa. Y esa es la clasificación que da el CONADIS. De hecho, hay un carnet. Estoy segura que la mayoría de ustedes tiene su carnet. ¿Qué tipo de discapacidad tienen estas personas que son comerciantes y que ellos mismos son la persona con discapacidad? La mayoría, de lejos, es física. Y su mayoría también es motora. Y luego viene la visual, auditiva, mental e intelectual, que son porcentajes menores. Pero lo interesante es ver cuántos de ellos es una discapacidad severa, que es importante. ¿Qué otra realidad hay? 61% tiene la discapacidad la persona, pero casi 40% son cuidadores. Están trabajando como comerciantes porque tienen una persona con discapacidad en casa. Ahora, de ellos, que son 59 personas de la muestra, más de la mitad trabaja por hijo con discapacidad, hijo o hija. Y esos hijos con discapacidad, la mayoría son de discapacidad severa. ¿Cómo son estos cuidadores? Las personas que tienen a cargo una persona con discapacidad. La mayoría son mujeres, están cuidando de familiares cercanos y desafortunadamente su salud no es la mejor. En la mitad de los casos encontramos aspectos de salud que la hacen vulnerable. ¿Cómo así empezó la discapacidad? En la mayoría de los casos no es de nacimiento, sino es por enfermedad. Y resaltamos este punto porque en muchos casos escuchamos de personas de provincias no tan cercanas a capital de región y que la vacunación para polio u otra cosa llegó muy tarde, o su mamá no sabía porque era muy joven, entonces no se vacunó, o se enfermó a lo largo del camino, o tenemos la cita textual de un compañero al que lo asaltaron, le golpearon toda la espalda y por ello ya no puede caminar bien, deja de trabajar 2 o 3 días por semana por el dolor de espalda, en su caso en particular. Tenemos el caso de alguien que al año y medio se contagió de polio. ¿Qué es lo que venden? La mayoría venden cosas que no se malogran. Entonces son ropa, menaje para la casa, cositas que se venden según campaña de Navidad, el Día de la Madre. Obviamente no van a estar cargando comida, cosas que se puedan malograr. La mayoría trabaja de 8 a 12 horas por día y la mayoría dijo que trabajaba entre 6 y 7 días por semana. Y también la mayoría habló de empezar con este trabajo hace menos de 4 años. O sea, estamos hablando de la época de COVID. Tenemos esa idea que las personas que venden en esta zona, que está un poco cerca a Mesa Redonda, son un grupo familiar que están en distintas ubicaciones. Entonces preguntamos sobre eso, si había un familiar cercano que esté en la misma zona vendiendo. Nos dijeron que no, en el 77% de los casos. Y en la siguiente preguntamos sobre si tienen ayuda para su trabajo. Nos dijeron que no, el 62%, y entre aquellos que ellos mismos tienen la discapacidad, también la mayoría dijo que no. Ahora, ¿cómo es la venta? ¿Cómo es el trabajo en la calle? Ustedes no nos dejarán mentir. Hay días buenos, días malos, hay días en que la zona está cerrada por las protestas, marchas alrededor del Congreso. Pero en un buen día de trabajo, las personas que tuvieron una semana pasada que fue normal, nos dijeron que podían ganar entre 51 a 200 soles, la mayoría, no todos. Y en un mal día, uno de esos días donde no se vende pero igual hay gastos, que podía ser 0, o sea, no vendí nada, o llegué hasta 40 soles. Pasamos a la siguiente. Eso es lo que es ingresos brutos, o sea, esa es mi venta. En cuanto a gastos, hay gastos de almacén, de ayudante, de transporte y de baño. Esos juntos suman hasta 20 soles por día. Si hay gasto de alimentación, porque muchos nos dijeron que traían su almuerzo, si hubiera gastos de alimentación a lo largo del día, pueden llegar hasta 20 soles. Esos son los gastos a diario, pero también hay los gastos al mes. Sabemos que hay que pagar alquiler al mes. Los que pagan alquiler, la mayoría gasta hasta 500 soles en alquiler. Los que están pagando educación de los hijos gastan hasta 360 soles al mes por esa educación. Y en gastos médicos, que son personales o familiares, estamos hablando de 160 soles, 150 soles. Entonces hay casos donde hay gasto médico personal y gasto médico
de familiares adicional. ¿Cómo es entonces la situación de un comerciante que tiene discapacidad? ¿Cómo es diferente a otros comerciantes de vía pública que también hemos estudiado? Pues aquí hay la carga económica de salud, terapias, medicinas. Está el tema de poder ir al baño durante el día y tener acceso a servicios higiénicos. Está el tema de los cuidadores y está el tema de afectarse por las demostraciones, protestas en la calle, que se cierren las calles, ¿no? Y no poder trabajar normalmente. Entre la vulnerabilidad adicional también está la enfermedad crónica y algunos compañeros podrán explicar esto tal vez más adelante. Están enfermedades de diferentes tipos, óseas, de hipertensión, de diabetes, etc. Y es el 60% de los casos. Esto es natural por la misma situación a veces de poca movilidad. Pasamos a la siguiente. Capacidad de pago. Esto es bien importante para poder considerar qué alternativas hay para no ocupar espacios en la vía pública. Lo he mencionado antes, pero lo reiteramos. 45% tiene deudas que está manteniendo igual o que las está reduciendo. 30% casi ahorra. Mitad de ellos está ahorrando diario. Mitad de los encuestados ahorra semanalmente. Y el ahorro es entre 50 a 100 soles. Preguntamos también si estarían dispuestos a participar en un proyecto que implique ahorro, que implique compra de un espacio para construir o un espacio que ya esté listo. Pues 84% dijo que sí. Y no solo eso, también nos contaron que podrían aportar a esto semanalmente o mensualmente. La mayoría dijo hasta 50 soles. Y luego viene hasta entre 100 a 200, entre 50 y 100. Entonces, esa es la voluntad, digamos, de participar, es la mayoría. ¿Cómo sería participar en un proyecto? ¿Cómo se podría ver? Hemos tenido la colaboración de expertas de muy alto calibre y una generación también más joven para llegar a las propuestas que vamos a presentar. Una de ellas sí ha sido desarrollada por las asociaciones mismas que participan, que lideran el estudio. Vamos a empezar por la Alameda de la Inclusión. La Alameda de la Inclusión habla de un camino que sea único en el país, el primero en el país, que sea dedicado a que el público pueda ver la importancia de tener mobiliario urbano, semáforos, rampas, semáforos con audio, carteles que puedas tocar si tienes una discapacidad visual, que se realce la figura de personas con discapacidad famosa, etc. Tenerlo en un lugar concentrado, de modo que se realza este tema entre el público y se permite el trabajo temporal de puestos adecuados que se puedan retirar cada día, que no sean fijos, y se recupere a la misma vez el paisaje urbano, histórico, y se libere el espacio público, como manda el Plan Maestro para el Centro Histórico de Lima. Entonces ya les hemos proyectado el camino, entonces vamos a concentrarnos en las imágenes. Esa es como se ve ahora, y estas son paredes del Colegio Mercedes Cabello. Vamos a pasar a la siguiente. Hay muchos compañeros que se ubican ahora ahí para vender. Esto sería la imagen de cómo sería la Alameda de la Inclusión, que incluye elementos de carteles, de puestos informativos, de toldos, de farolas, de macetas, tal como indica el Plan Maestro para el Centro Histórico de Lima. Así es como el Plan Maestro sugiere que debe ser el mobiliario. Los puestos son diseñados acordes con las necesidades físicas, corporales de una persona que está vendiendo pero que tiene una discapacidad, y también hay una adecuación del camino, de las veredas. ¿Qué pasa con Andahuaylas? Y podemos pasar a la siguiente. Andahuaylas es un eje que se llama un eje estructurante para el Plan Maestro del Centro Histórico de Lima. Entonces es importante. Incluso hay monumentos históricos que se van a recuperar como ProLima. Acá hay algunos ejemplos de los elementos del Plan Maestro que indican cómo deben ser las baldosas, cómo deben ser las bancas, cómo deben ser los módulos informativos, los faroles. Entonces se han tomado esos elementos para la propuesta. Y este es el diseño del puesto. Como ustedes pueden ver, tiene ruedas para poder moverlo y almacenarlo cada día, quitarlo de la vía pública.
tiene techo, todo es plegable y tiene como una puertita que tapa la silla donde esté sentada la persona comerciante, cosa que se vea todo ordenado. Tiene un área de exhibición y aquí pueden ver cómo se ve el módulo cerrado y cómo se ve abierto, cómo se puede levantar cada parte del puesto y cómo en el puesto hay espacio para desplegar los productos, incluso colgándolos. Aquí hay un poco de las medidas, que no es necesario entrar en ese detalle ahora, solamente quería resaltar que si ven, los puestos se pueden poner de manera paralela a la pared o se puede poner perpendicular a la pared. Entonces eso ahorra aún más espacio, porque puede haber uno perpendicular, dos paralelos, uno perpendicular, dos paralelos. Acá hay una foto como poniendo ya a los compañeros en los puestos en ese lugar. Y la idea sería contar con el apoyo público y privado para invertir en la zona que se va a hacer peatonal y darle esta mirada, este paisaje que va con lo que dicta el plan maestro. Otra propuesta, y el compañero que está en el panel la va a poder presentar mejor que yo, es una que ya viene gestándose desde hace tiempo por ustedes mismos, no la hemos inventado nosotras, que es el mercado inclusivo, que es un mercado que sea para comerciantes con discapacidad. ¿Qué se puede vender ahí? Se puede vender muchas cosas, pero especialmente cosas que son necesarias para las personas con discapacidad, desde sillas, dispositivos, bastones, audiolibros, etc. Entonces, este local debería ser propio, idealmente, implica ahorro, implica financiamiento, implica préstamo, y también se habla de capacitación para otros oficios que se puedan desempeñar en el mercado. Me parece que con eso terminamos lo que es la presentación del estudio y las propuestas, y solamente quiero recordar sobre normas. Hay normas especiales que tiene el Estado peruano que en realidad son vanguardistas, o sea, son normas que están, diríamos, el Estado peruano no está mal en las normas que tiene para personas con discapacidad. 5% del empleo en el Estado debe ser para personas con discapacidad, 3% del empleo en empresa privada debe ser para personas con discapacidad, 10% del presupuesto de programas de empleo temporal debe ser para personas con discapacidad, y los gobiernos locales y regionales deben dar 1% a sus oficinas que tienen que ver con personas con discapacidad. Que eso se cumpla es otra historia, pero esas son las normas que están vigentes. En cuanto al derecho al trabajo, la Constitución Política del Perú señala en varios artículos el derecho al trabajo de las personas. Solamente como cifra, o como para recordar lo que hemos escuchado desde mayo de este año, me parece mayo, han salido las cifras de pobreza. Ustedes habrán escuchado que mucho se habló en la prensa sobre el incremento en la pobreza urbana en el país. Esa pobreza de ciudad en Lima se duplicó. Pasó de 13.8% a 26%. Pre-COVID, o sea, antes del COVID, no llegaba a 14%. El año 23, el año pasado, llegaba a 26%. Es una reflexión nada más sobre la dificultad que estamos teniendo los ciudadanos en Lima metropolitana para llegar a esa canasta básica que necesitamos. Les agradezco mucho. Entonces, ahora para poder comentar estos resultados... Bueno, gracias Carmen. Seguimos con el programa. En este momento vamos a pasar al panel de comentaristas. Vamos a invitar a cada uno a que suba. Vamos a tener una conexión además virtual con la señora Eslava, pero así mismo invito por favor a subir al panel al arquitecto Juan Miguel Delgado de Prolimas, a la señora Elsie Guerrero, al señor abogado Renato Constantino, y ya nos acompaña el señor Augusto Catica, representante de las organizaciones que son parte de este estudio. Vamos a tener la comunicación con la señora Milenka Eslava Díaz. Ella es directora general de Políticas y Estrategias del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Es licenciada en Derecho por la Universidad Católica y tiene un posgrado de monitoreo y evaluación de programas y proyectos de desarrollo por la Universidad Peruana Cayetano Heredia.
Tiene además un diploma de programa de gobernabilidad y gerencia política. Ha colaborado con el Ministerio de Trabajo como directora de promoción del empleo y el autoempleo y ha sido asesora del despacho ministerial y de la alta dirección del mismo ministerio. Ha sido también asesora del gabinete de asesores del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Agradecemos, saludamos a la señora Milenka Eslava y como les decía, nos vamos a comunicar con ella, nos debe estar escuchando en este momento. Bienvenida, muchas gracias Milenka por tus comentarios. Muchas gracias a todos y todas. Disculpen que no haya podido estar de manera presencial, justo después. No sé si me pueden escuchar en este momento. ¿Me confirmas si se puede escuchar? Perfecto, muchas gracias. Nuevamente, bueno, todos y con todas, de verdad, un gusto poder estar, aunque sea virtualmente, como les comentaba, en esta oportunidad no hemos podido estar de manera presencial, pero nuestro compromiso con Medio Ambiente es estar presente. Y bueno, de acá tengo que salir a una comisión de servicios, pero igual quería estar, aunque sea por este medio, con el compromiso de en otra oportunidad poder estar presencial y poder comentar sobre todo ese estudio que es tan importante, que nos lleva también a varias decisiones. Los estudios que se ven promoviendo generan justamente información para mejora de políticas públicas, pero también muchos grupos de la población que generalmente se encuentran invisibles en el desarrollo de ciertos programas, estrategias o políticas que justamente deberían cumplir esta finalidad. Entonces, esto es un espacio que ayuda justamente a visualizar. Y yo quisiera un poco comentarles primero un poquito mis reacciones respecto a no solamente al estudio, sino también respecto de lo que estamos haciendo desde el MIDIS, ¿no? Y cómo podemos un poquito dar cuenta de lo que venimos avanzando con la revisión de esta población, que es importante, pero que adicionalmente constituye también un reto para las políticas públicas, no solamente del gobierno nacional, sino gobierno regional y local, ¿no? Creo que hemos llegado a un momento como el país en replantearnos, y ahora les voy a comentar cómo admitir. Estamos replanteando también un poco las estrategias que estamos llevando a cabo para poder generar una mayor inclusión social, sobre todo en las zonas urbanas, ¿no? Donde se concentran, por ejemplo, problemáticas como esta, como el tema de informalidad y empleo informal, ¿no? Y donde las personas también ven postergadas la posibilidad de acceso a derechos básicos como el tema de salud y pensiones, a una seguridad social. Y bueno, bajo los conceptos de informalidad que se manejan, pues caen en lo que se llama, y lo estudio lo comenta, como empleo informal, ¿no? Pero quería empezar comentando que la informalidad en realidad tiene diferentes maneras de ser leída, ¿no? Y en el estudio sí pues se abordaba y se daba cuenta de estos diferentes tipos de informalidad, ¿no? Hay una informalidad en realidad en el empleo, hay una informalidad también de la parte más tributaria, ¿no? Y yo creo que un reto, y eso es importante que el estudio, bueno, también nos señala, ahí se mencionaba el término de protección social, ¿no? Entiendo que es un tema de seguridad social, pero también el acceso a ciertos servicios de protección social que brinda el Estado y que permiten, bajo una mirada ya integral de la protección social, ¿no? Que incluye no solamente lo contributivo, es decir, la parte contributiva, sino la parte no contributiva, que son programas a cargo del Ministerio de Desarrollo y Inclusión Social. Pero es importante saber que la informalidad no puede ser atacada solamente bajo una mirada, ¿no? Por eso el trabajo multisectorial y estrategias articuladas son importantes, ¿no? A estrategias que permiten sí incorporarlos a un mercado más formal, pero con ciertas condiciones que permitan realmente tener una adecuada atención. Y eso implica para esos grupos un mayor nivel de articulación, ¿no? Y tener
poner el foco que la informalidad no solamente como causa, sino como consecuencia, tiene múltiples consecuencias en la vida de las personas. Y un avance que hemos tenido como Estado nosotros del MINS desde diciembre de 2022 y desde enero de 2023 empieza a implementarse esta nueva política nacional de desarrollo e inclusión social, que también tiene una mirada inclusiva, ya no solo en el ámbito rural, que ha sido el trabajo que ha venido desarrollando el MIS durante muchos años, sino también respecto al foco urbano, pero bajo una mirada multicausal, ¿no? de múltiples privaciones. Eso ayuda a mirar las diferentes barreras que tiene el grupo, como las personas con discapacidad, para acceder a estos servicios. Eso implica también un esfuerzo de articulación muy grande desde el Estado, ¿no? Entonces, ese es como un marco general, ¿no? Un segundo tema en particular es el perfil que encontramos en esta población. Cuando revisaba, porque si bien no estaba siempre, he tenido la oportunidad de tener la presentación del estudio y al principio también, porque nos marca un perfil bastante específico de la población. Y es importante, como mencionaba, visualizar a la población. Este perfil, esta caracterización ayuda bastante, ¿no? Es un perfil femenino, migrante de sierras, sin red de apoyo y bajo nivel educativo. Sería bueno también conocer, porque si este perfil también está abocado a cuántas de estas personas, ahí nos comentaba, porque hay un tema también de redes de apoyo que es importante, ¿no? Cuando una persona migra a la ciudad, y inclusive las personas que residen por año en la ciudad, contar con una red de apoyo es importante, porque aún actualmente los choques que se sufren en las partes urbanas por cambios de contexto, por las subidas en el marco de la inflación, porque las zonas urbanas tienen dinámicas muy específicas, ¿no? Dependen mucho del tema monetario, ¿no? A diferencia de otros lugares del país, en las zonas donde hay mayor concentración de población o conglomerados, que se llaman por ellos zonas urbanas, implica justamente, si bien hay una mejor accesibilidad, digamos, en distancias de servicios, sí hay una mayor, no dista de haber, eso en comparación con las áreas rurales, ¿no? No dista de que esa accesibilidad a ciertos servicios o ciertas necesidades básicas de alimentación de las personas implican también una transacción monetaria y sean mucho más sensibles a ciertos choques económicos que se dan, ¿no? Y a diferencia del área rural, donde se concentra también, por ejemplo, choques por empresas climáticas, ¿no? Y las actividades económicas se ven afectadas, la dinámica urbana es diferente. Y para tener una dinámica urbana diferente es importante que las políticas que se desarrollen tengan focos urbanos, ¿no? El tema monetario es importante, porque el tema monetario también ayuda a ver qué tanta accesibilidad se va a tener a los alimentos, a los servicios, ¿no? Y el tema de las redes de apoyo que ayudan a las personas con discapacidad organizadamente, es algo que ayuda justamente a superar estos choques. Digamos, esta red de apoyo es importante porque visibiliza la necesidad también de la acción del Estado respecto de servicios. Por ejemplo, si las personas tienen dependencia y tienen otro miembro del hogar dependientes, es decir, son jefe de hogar, cabeza de familia o dependen, digamos, otras personas de ellas, es importante tener en cuenta que esta red de apoyo se puede también incluir, por ejemplo, los servicios de cuidado que también promueve el Estado. Tenemos servicios de cuidado desde el MIS, hay servicios de cuidado también para menores de 0 a 5 años en el Ministerio a través del Ministerio de Educación, que también viene implementando UNAS, y también en el marco de una acción coordinada que se hace desde el Ministerio de la Mujer con el gobierno local. Entonces, la accesibilidad de esos servicios públicos es importante y es importante también visualizarla como parte de esta red de apoyo
a las personas, sobre todo en su independencia, ¿no? Que es importante. También los gobiernos locales, es importante un trabajo articulado con los gobiernos locales que están más cerca a la población, porque permite justamente, digamos, tener una lógica de inclusión en sus políticas, ¿no? No sé si esto ya lo han abordado, porque es importante que en todos los gobiernos locales, regionales, que se viene implementando en el caso de Lima, el tema metropolitana, y dirige, digamos, estas acciones, es importante que la acción de formalización que se tenga, ese acercamiento a la seguridad social o a la protección social, no sea solo articulado dentro de los programas, sino de los diferentes servicios que se brindan. Es decir, que no sea una articulación, no sea una acción únicamente de formalización, sino que esa formalización contenga también la parte social, que es importante. La protección social no solo se ejerce desde el MIDIS, nosotros trabajamos de manera articulada con todos los gobiernos regionales, locales, con Lima metropolitana también, para promover ciertas acciones importantes a favor de los niños de 0 a 5 años, o en coordinación también con el Ministerio de Educación. Hacemos también incidencia para la atención de estos niños de 6 a 17, niños y adolescentes, y atención de otras poblaciones, ¿no? Promoviendo que también haya políticas que funcionan en los propios gobiernos regionales y locales, ¿no? Que permitan acercar estos servicios, ¿no? Porque aún en las zonas rurales la accesibilidad a los servicios y la información también suele ser escasa, ¿no? Uno importante desde la mirada desde el sector, seguir también trabajando un poco y ahí creo que los estudios también, que entiendo nos van a compartir, ya van a formar para que podamos también compartirlo con las diferentes programas con MIDIS, es un punto importante que se trataba de los diferentes tipos de discapacidad, ¿no? Que creo que es algo que a nivel de servicio del Estado, y eso tiene que ver con cómo las personas acceden a esos servicios, y cómo nosotros hacemos que esa oferta llegue a ellos, llegue realmente a ellos. Es reconocer los diferentes tipos de discapacidad que existen, ¿no? Que no solamente es una discapacidad física, sino visual, auditiva, también consideraba sobre los tipos de discapacidad del estudio, intelectual y mental, ¿no? Hay unas clasificaciones que abarcaba el estudio, pero lo importante aquí es que los servicios también tienen que aplicar una dinámica más inclusiva. Si bien nuestros servicios, por lo menos de parte de MIDIS, tenemos, tratamos y estamos haciendo en el marco de esta nueva Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social, que marca justamente identificar las barreras de la inclusión social de las personas. Es importante, vamos a seguir este rol de afianzar nuestros servicios, de afianzar la focalización también para que las personas lleguen. Justamente hace poco, y poco las acciones que se han tomado a partir de esta política es mejorar la focalización hacia los hogares, ¿no? Desde el año pasado estamos entrando con mayor fuerza a las zonas urbanas, que era, digamos, con la política anterior, las políticas han venido estando muy trabajadas desde la parte rural. Ahora con la nueva política estamos trabajando también con la parte urbana, y estamos haciendo barridos censales, es decir, identificación de población. Eso lo hacemos, no hacemos directamente nosotros, pero articulamos con los gobiernos locales. Se ha dado presupuesto también a gobiernos locales para que ellos puedan desarrollar sus acciones de focalización, y también el trabajo y el contacto con la comunidad y con las organizaciones permitan también seguir afinando esos instrumentos, ¿no? Que también son importantes para la llegada, pero estamos entrando en este momento en las zonas urbanas. ¿Y por qué es importante esta focalización? Porque permite obtener la precipitación necesaria para nuestros programas y para otros programas del Estado. Entonces hay una agenda pendiente de trabajo.
¿Cómo están? Buenos días, ¿me escuchan? ¿Sí? No quisiera otra intervención que sea un poco entrecortada. Brevemente, ProLima es parte de la Municipalidad de Lima. Nosotros tenemos una competencia directa sobre el uso del espacio público por la Ley Orgánica de Municipalidades, ¿no? Todos los municipios en el país tienen la competencia sobre el uso del espacio público, determinar cuáles son los usos que ayudan a la población, ayudan a los vecinos, ayudan también, en este caso muy específico, el patrimonio cultural peruano, ¿no? Y como tal, venimos hoy, hemos conversado antes también con las damas de la organización. Fue nuestra reunión el 4 de junio en las oficinas de ProLima. Ellas presentaron la propuesta, ¿no?, que han hecho sobre el Tirón Andahuaylas, y bueno, les dijimos, teníamos la obligación de darles como dos apreciaciones, ¿no? En primer lugar, es un estudio muy interesante que ha tomado, digamos, en cuenta cada detalle de lo que van encuestando en la vía pública, ¿no? Esta información nos es útil como corporación, incluso como ciudadanos, porque es un estudio académico bastante bien hecho, que nos permite actualizar algunos datos que teníamos, por ejemplo, de la época en que se hizo el Plan Maestro, en 2019. Nos permite también profundizar en algunos aspectos que solamente se pueden saber preguntando a cada una de las personas, ¿no? También han tomado parte del Plan Maestro en cuestiones de ornato, mobiliario, algunos acabados en pavimentos, fachadas, etcétera, que es interesante de ver también fuera, ¿no?, hecho por otros profesionales que no son parte de la Municipalidad de Lima. Dicho esto, también les comentamos que según la normativa actual que nosotros tenemos como Estado peruano, no solamente como Municipalidad de Lima, como gerencia, desde el Estado peruano tenemos la obligación de preservar nuestro patrimonio cultural. Esto se puede expresar en muchas maneras. Una de ellas... Bueno, entonces les comentaba que como Municipalidad de Lima nosotros tenemos diversas maneras de actuar sobre los pedidos ciudadanos, ¿no? Ustedes, como mencionaban ahí, son parte de esos 39.000 comerciantes en el espacio público que tienen diversas características, ¿no? Justo ahora el estudio sobre personas con discapacidad como comerciantes son transversales a todos los grupos. Ustedes sabrán que existen personas que están empadronadas en, digamos, el padrón de la Municipalidad de Lima, que se ha cerrado hace muchos años, el conocido como Cisco, ¿no? Existe una población con discapacidad que son parte de este sistema, ¿no? Y con ellos se trabaja permanentemente, y se tiene que seguir trabajando para que las condiciones de autorización en la vía pública, que ellos son los que la reciben, sean como lo más adecuadas a su discapacidad, a la discapacidad con la que están viviendo, ¿no? Dicho esto, hay otros comerciantes con discapacidad que no tienen esa condición de empadronamiento. Entonces, con ellos, la Municipalidad de Lima tiene que tener otra estrategia, ¿no? Justo ahora nos acompañan los representantes y la presidenta de la Comisión de Comercialización, que cada vez que tiene una solicitud, ya sea de personas que venden emolientes, lustrabotas, periódicos y otros giros también dentro del centro histórico y fuera, conversan con ellos para ver cuáles son las opciones que desde la municipalidad legalmente nosotros podemos ofrecer. Hay programas de formalización en galerías, porque varios de los productos se pueden ofrecer en galerías y también se deben ofrecer en galerías con una mejor condición, ¿no?, para tanto los vendedores como los compradores. Hay distintas iniciativas también de la empresa privada que tienen espacios que van inaugurando en lugares donde es posible según la normativa actual. Entonces, resumiendo, para poder terminar, porque teníamos solamente hasta las 12, perdón, aplaudimos el estudio que ha hecho la organización. Vamos a seguir de todas maneras en contacto porque nosotros tenemos responsabilidad sobre mejorar las condiciones de nuestros agremiados de Cisco que viven con discapacidad, ¿no? Y eso vamos a ver cuáles son los prototipos que se van haciendo. Muy interesante el estudio de la ergonomía, ¿no? El estudio de el diseño industrial de cada uno de los módulos, que bien tienen su apariencia tal cual como la norma, pero se van adaptando para la necesidad de cada persona. Eso es muy muy valioso. Y sobre lo demás, igual seguimos como trabajando porque todos los ciudadanos de Lima merecen, uno, ser escuchados y dos, que sus intereses se defiendan, ¿no?
Entonces, tenemos que defender los intereses tanto de ustedes como comerciantes, como de los 11 millones de limeños que desean tener un espacio como patrimonio cultural que nos dure por mucho tiempo. Muchas gracias. Buenos días a todos. ¿No? Sí. Buenos días a todos. Quisiera centrarme, yo decía por fin, ¿y qué puedo aportar a esta reunión? Muchas gracias por la invitación. Creo que el tema, por lo menos, quisiera enfocarlo desde el punto de vista del rol de las municipalidades, de las personas con discapacidad. Entonces, allí la reflexión es primero, algo se ha avanzado desde que existe la SOMAPE, hace como 10 años, un poco más, ¿no es cierto? Desde que se dio la ley y la SOMAPE ha comenzado a avanzar en el tema de lo que son actividades de capacitación, de asistencia técnica, lúdicas, ¿no? De apoyo, pero mucho está centrado en el aspecto, por ejemplo, para los niños, ¿no? Para los niños, los adolescentes, hay instancias donde los padres pueden quejarlos, ¿no? Por un lado está eso, por otro lado hay normas municipales, hay una ordenanza del año 2020, 2019, no recuerdo bien, exclusivamente relacionada con todo lo que es el tema de la discapacidad y da unas normas absolutamente específicas y detalladas de cómo el tema urbanístico, cómo deben adaptarse las vías públicas, los locales, etc., para facilitar el desplazamiento de las personas. Muy bien, van dos. Tercera, hay también en todas muchas ordenanzas municipales sobre comercio informal, comercio ambulatorio, que las personas con discapacidad tienen, digamos, un trato especial, pueden tener un ayudante, etc., ¿no? Entonces, hasta ahí. Pero también una ley macro que habla de que hay una cuota de empleo, como mencionó Carmen, ¿no es cierto? Entonces ahí la pregunta es, ¿se está cumpliendo esa disposición? ¿En qué porcentaje? ¿Quién la cumple? ¿Quién no la cumple? Esa información no la tenemos. Pero yo creo que, entonces, en ese marco, el estudio presentado hoy día me parece que es fundamental. ¿Por qué? Porque pone en el centro de la preocupación algo importantísimo. Están muy bien todos los programas de apoyo, el empleo que da dignidad, el empleo que da independencia, el empleo que ha demostrado que en el caso de la lucha de la mujer por la igualdad y por la independencia ha cumplido un rol fundamental. Entonces, si el centro está muy bien todo lo que se hace, pero lo fundamental podría y debería ser el empleo y todas las otras actividades transversales, ¿no? Entonces, en esa lógica se ha analizado y se ha evaluado la situación de las personas en el centro histórico, en esta zona, y lo que queda clarísimo es justamente eso, la necesidad del empleo y las alternativas que deberían tomarse. Una es promover que se cumpla la ley, que esa cuota del 3 y del 5% se dé, pero ahí también hay una cierta barrera. ¿Cuál es esa barrera? Por un lado, en muchos casos se necesitan ciertos niveles de capacitación o se necesita cierta disciplina para acudir regularmente, etcétera, etcétera, que se convierten en limitaciones. Entonces, a lo mejor, la otra alternativa, el camino que está señalando el estudio, que es impulsar y promover, pero no solamente el empleo, sino algo más interesante todavía, el autoempleo, ¿no? Entonces, en esa lógica aparece la propia propuesta de los comerciantes, de las personas interesadas, las personas que son el centro de nuestra atención en este momento, que sería el mercado inclusivo, ¿no? Y lo otro sería la alameda inclusiva. Entonces, pero no son cuestiones contradictorias,
prioritarias. ¿Por qué? Porque la Alameda se plantea como una situación en la cual, como una alternativa transitoria durante un tiempo determinado que permite ahorrar a las personas para luego tener su propio mercado inclusivo, ¿no? Entonces, ahora a esa propuesta hay que ponerle números y hay que ponerle responsables y liderazgos y obligaciones. Entonces, en esa lógica, una pregunta es: si hay líneas de crédito, por ejemplo, para todo lo que es la micro y pequeña empresa, en el fondo son micro y pequeños empresarios, ¿por qué no una línea de crédito que facilite sobre la base del ahorro de las personas esa adquisición de esos locales que podrían ser esos mercados inclusivos, ¿no? Por un lado. Por otro lado, hay una experiencia bien importante de parte de los comerciantes, por ejemplo, de mercados. Los comerciantes de mercados con mucho esfuerzo comenzaron como ambulantes, construyeron su mercado, crecieron, se desarrollaron, maduraron, pasaron los años, después ya no podían seguir trabajando. Pero ¿qué pasó con su puesto? El puesto se convirtió precisamente en lo que sería sus ingresos, ¿no? Su jubilación, los ingresos por jubilación. Entonces, de todo punto de vista, la alternativa que plantea el estudio es fundamental. Pero yo diría que para avanzar en ese camino hay que articular, hay que vincular la relación del gobierno nacional con las municipalidades para que se potencie. Yo me pregunto, ¿hay reuniones permanentes de la SOMAPET de Lima o del país con el ministerio o entre sí para ver qué problemas tienen, cómo puedes enfrentarlos? No lo sé, no aparece en la información que yo he buscado, no se ha encontrado. Bueno, entonces yo quiero concluir simplemente resaltando la importancia del estudio, reconociendo el inmenso valor y el coraje de todas las personas que tienen los problemas de discapacidad y que enfrentan el día a día y que con dignidad lo único que están pidiendo ahora es un empleo. Felicitaciones para todos ustedes y mis respetos. Les agradezco mucho la invitación y les agradezco también mucho de lo que transmiten con la lucha. Yo empecé a trabajar en discapacidad porque mi tía tiene discapacidad, también es una sobreviviente de polio y era comerciante igual que mi mamá en el mercado mayorista de frutas número 2. Y reconozco mucho de lo que ustedes están diciendo en lo que también ella pasó, ¿no? O sea, la idea de solamente poner la rampa en el baño le tomó 6 años en lograr que alguien instale una rampa en el baño, en lograr que la oficina principal baje a atenderla cuando había que hacer algún reclamo, cuando había que hacer algún trabajo, el hecho de que no le cuestionen, no sé, que la firma no se parecía porque al final comenzó a generar artritis y entonces su firma no se parecía siempre y cuando tenía que renovar la concesión del puesto en el que trabajaba se la denegaba. Y eso me ha hecho pensar mucho que esa situación que yo veía como única porque ella era la única mujer con discapacidad en ese mercado, pues no era única, ¿no? Sino que ahora es una situación común, extendida, amplia y que el informe que nos han presentado nos permite ver que lo tenemos que tener mucho más en cuenta y que necesitamos que todo lo que nos han dicho antes se vea siempre con una mirada de discapacidad que por lo general no tenemos y que frente a las necesidades que existen, pues no siempre hemos encontrado un discurso de derechos que lo incluya, ¿no? Y entonces creo que es claro que hay una necesidad por trabajar, pero creo que trabajar no implica únicamente que los dejen tranquilos, que ya sería un gran paso enorme, sino que implica también una serie de condiciones que están alrededor, ¿no? Desde la accesibilidad de las calles, que creo que es algo crucial, determinante, el hecho de que en un cruce de Navarcay, o sea, acá en el mismo centro de Lima, hace unas semanas hayan muerto 6 personas, nos dice que cruzar la calle en el centro de Lima es peligroso y yo siempre digo, todo lo que sea peligroso es peor
peor siempre cuando una persona tiene discapacidad, es más difícil. Entonces necesitamos, trabajar implica entonces una mirada de qué tan accesible es llegar al puesto de trabajo. Implica también repensar las políticas que se están haciendo sobre asistencia, cuidado y protección social, que de hecho se mencionaron en la primera exposición, en el primer comentario, pero claro, como dijeron, ¿no? Cunamás está pensado para niños de 0 a 5 años, y no está pensado para niños más grandes o para adultos con discapacidad que tienen condiciones severas que requieren cuidado o atención permanente y que por lo general no lo tienen, salvo que tengan alguna política especial, por ejemplo, de salud, ¿no? No hay algo así amplio para todas estas personas y que comienza a cambiar mucho nuestra mirada, ¿no? Yo recuerdo mucho haber trabajado con una mujer mexicana que básicamente peleó por el derecho a tener un cambiador para su hijo adulto con parálisis cerebral, porque quería cambiarle el pañal y no había ningún lugar donde hacerlo. Y entonces se peleó en el juzgado para poder lograr eso. Y claro, eso no es lo que nadie piensa, porque cuando pensamos en discapacidad, pensamos en niños con discapacidad y no en adultos con discapacidad que muchas veces requieren cuidados extensos y permanentes. Justo al respecto, y creo que allí es un momento de organización relevante, CONADIS está realizando una consulta sobre asistencia personal y sobre derechos de los cuidadores. Hasta el 29 de agosto creo que es pertinente que se comience a pensar, porque mucho de lo que ellos están planteando piensa en el trabajo formal. Es decir, las personas que tienen trabajo formal y tienen hijos con discapacidad van a poder acceder, por ejemplo, a una reducción de la jornada o a un empaquetamiento de la jornada que le llaman para trabajar, no sé, de lunes a jueves, tener el viernes libre, pero no hay políticas parecidas para trabajadores que están en el sector para empleo informal. Y creo que aquí sí hay una combinación necesaria de ver el rol de las municipalidades, por ejemplo, simplemente empadronando y diciendo que esta persona es cuidadora de una persona con discapacidad, que es algo que hoy por hoy no tiene credencial, uno lo dice pero no hay cómo creerle a nadie, pues sería bastante relevante. Mencionaron también el rol de la empresa privada, y allí también es un tema donde hay que analizar las barreras, ¿no? Conseguir un crédito siendo persona con discapacidad es difícil porque hay que firmar un seguro, y esos seguros por lo general no cubren a personas con discapacidad porque entienden que son más propensas a enfermarse y morirse, y esa es una realidad tangible del sistema financiero peruano. Yo pienso mucho, por ejemplo, en la información que nos han dado sobre nivel educativo y sobre acceso a otras herramientas, y pienso, claro, ¿cómo se va a hacer el empadronamiento? Porque si es virtual, la pregunta es qué tan fácil es para las personas con discapacidad, por ejemplo, ciegas, acceder a formularios virtuales, o qué tan accesibles son las páginas de formularios virtuales. Y cuando son presenciales, qué tan fácil es para una persona que, por ejemplo, como dice la data, ¿no? Varios de ellos ya están sufriendo consecuencias de artritis o artrosis, qué tan fácil es para ellos firmar, llenar un formulario. Entonces creo que el estudio nos muestra una serie de brechas en las políticas públicas, porque el hecho de que haya, y que son fallas incluso anteriores, ¿no? El hecho de que el señor Gatica y otras personas hayan tenido que venir desde fuera de Lima hacia Lima, porque era el único lugar en donde había un tratamiento especializado para atender las consecuencias de una enfermedad, nos dice que ya hay una falla estructural. Y a partir de esa falla estructural se sigue dando, como mencionaron, no hay trabajo, hay una cuota de empleo que nunca se cumple, que se cumple muy poquito, y creo que el empleo informal entonces ha sido una posibilidad para que exista un autosustento, pero creo que eso requiere un espacio digno, requiere una ciudad que sea realmente inclusiva, con autoridades que planteen la necesidad de que los planes y las políticas también lo sean. Y entonces creo que por allí pasa la nueva exigencia que creo que este informe puede abrir las puertas para ello, ¿no? ¿Cómo hacer? O bueno, y creo que ahí un poco la pelota está en cancha de las autoridades, ¿no? Porque creo que acá las organizaciones tienen muy claro que eso es lo que quieren, ¿no? Quieren una ciudad inclusiva que empieza con accesibilidad, con baños inclusivos, que empieza con ser incluidos en los empadronamientos, en el plan maestro de Lima. No hay plan maestro, no puede haber un plan de Lima si no incluimos a las personas con discapacidad, que son el 10% de la población de nuestro país.
creo que para pensar en concluir necesitamos repensar cómo estas brechas son también requerimientos de derecho. Y entonces, por ejemplo, pensar, bueno, qué tan fácil es para aquellas personas que, por ejemplo, dijeron no tienen secundaria completa, cómo hacer que sí lo puedan tener. ¿Qué tan fácil va a ser, por ejemplo, para una persona que tiene discapacidad o que tiene tareas de cuidado terminar secundaria en esta ciudad? ¿Y cómo se va a hacer para que entonces Ministerio de Educación, Dirección Regional de Educación en Lima, Metropolitana y demás entidades relevantes, CONADIS y demás entidades relevantes tomen medidas al respecto? Creo que con eso en mente, para mí, yo cierro mi participación, me despido con mucha ilusión, ¿no? No hay tantas noticias en el país que den ilusión, y estar acá a mí me hace pensar que sí es posible a través de la organización y del estudio, que es parte de quienes estamos en la universidad tratamos de hacer de vez en cuando, lograr que algunas cosas cambien. Les agradezco por ello y que tengan buenas tardes. Buenos días con todos. Buenos días a las autoridades que se han hecho presentes en esta mañana, y a cada uno de los presidentes de cada organización que también nos hemos hecho presentes. Primeramente, quien le habla es el presidente de la Unión de Trabajadores con Discapacidad de Lima, UNITRAE, quien le habla es Augusto García, en representación de las 4 asociaciones que hemos participado de este estudio muy importante para nosotros. Hoy en día nosotros, desde el año pasado, hemos iniciado una lucha para hacernos visibles ante la sociedad, ante las autoridades, y ahora estamos aquí reunidos porque creemos y sentimos que somos importantes cada uno de nosotros. Hacerle llegar a cada una de las autoridades que nosotros solamente estamos buscando una oportunidad de trabajo. Estamos buscando para que nuestras propias autoridades asuman el compromiso. Estudios acá reflejan que más del 60% son mujeres con discapacidad, madres con discapacidad, que también tienen niños con discapacidad a cargo. Y como también hay hombres con discapacidad, que salimos a buscarnos nuestro propio sustento económico, el día a día. Nosotros queremos cambiar esa realidad. Nosotros buscamos una única oportunidad: el derecho al trabajo, escrito en la Constitución Política del Perú. Señores autoridades, quien le habla es una persona con discapacidad hace 22 años.
Soy de la región Loreto. Por razones de tratamiento llegué a Lima. Y por razones del destino, nos hemos encontrado con un gran hombre. Y en nombre de él, de nuestro amigo Jesús Portalanza, quiero pedir un fuerte aplauso, compañeros. Y él decía una frase muy importante para nosotros. Y repitámoslo, compañeros. Sin trabajo no hay inclusión. 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 Entonces, para nosotros es muy importante que se han hecho presentes las diferentes autoridades. ¿Por qué? Porque es con ellos donde debemos de sentarnos a formar una mesa de trabajo. Somos trabajadores informales que buscamos una realidad, porque todos aspiramos a ser empresarios. Ahora estamos donde estamos, como trabajadores informales. Esa es una realidad ante nuestro país, que tiene una realidad. En vez de subir, en vez de disminuir la pobreza, hemos aumentado. Pero también es parte de las autoridades que nos representan para cambiar. Hoy día, para las 4 asociaciones, tanto Litrades como Emprendedores Unidos, Santa Catalina y Arceni, hoy día es un hecho histórico, señores. Es un hecho histórico para que podamos cambiar a nuestra sociedad y a nuestro país. Nosotros estamos buscando solamente una sola oportunidad: el derecho al trabajo. Sin trabajo no hay inclusión. Le hago la entrega de este estudio para que usted, compañeros, tenga la amabilidad como autoridad de turno, ver nuestro caso y dar solución a este problema tan álgido que estamos pasando con las personas con discapacidad. Muchas veces hemos visitado su despacho. Gracias por recibirnos en esas ocasiones y seguiremos trabajando de la mano. Aquí le hago entrega.